En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Seguimos ahora con la segunda parte de la conclusión de Esencial Conferencia, y quiero ahondar un poco más en el tema con el que se terminó la primera parte. Creo que es importante hacerlo. Pues bien, en el caso que nos ocupa no puede haber ninguna duda sobre la validez de las órdenes, pues fue en una ordenación pública efectuada en 1929 cuando Liénard ordenó sacerdote en Lille-a-Lefebvre y después lo consagró obispo en 1947. Lo importante para nosotros es la ordenación sacerdotal, ya que la episcopal generalmente es concedida por 3 obispos, y en el caso de Monseñor Lefebvre fue así. También nos consta a ciencia cierta, repito, a ciencia cierta, que se utilizó perfectamente el pontifical romano tradicional, entre otras razones obvias, porque no había otro. Liénard aplicó correctamente a la materia y la forma de sacramento del orden, amén de seguir fielmente todas las demás rúbricas. Esto es inapelable. Y ahora vendría la pregunta siguiente. ¿Cómo un masón que se opone a la Iglesia puede hacer lo que hace la Iglesia? La pregunta no viene a cuento, pues la Iglesia la respondió con su doctrina sobre los sacramentos, y siguiendo esa doctrina, San Pío X dio por hecho que Rampolla en sus ordenaciones había hecho lo que hace la Iglesia, a pesar de que era un masón de alta categoría, y no mandó repetir las órdenes que a lo largo de su vida había administrado el citado personaje masón altigrado. Liénard, al lado de Rampolla, se queda muy chiquitito en el tema de quién es más masón de los dos. Y lo mismo pasó con Thomas Cranmer, pérfido hereje que odiaba la Iglesia Católica. Roma no se paró a considerar que la intención de un hereje de tamaña categoría no tenía que ser muy buena, cuando el citado Cranmer ordenó sacerdotes y consagró obispos. La Santa Sede, lo único que estudió para dar por válidas esas ordenaciones y consagraciones, fue investigar que las hubiera realizado perfectamente, con arreglo al ritual católico. No exigió nada más. Y vuelvo a repetir, sabiendo muy bien sabido que la intención de Cranmer al ordenar no tenía que ser para nada buena. En lo interior no juzga la Iglesia, ella juzga de lo exterior, esto es, de la ceremonia. Y si la ceremonia se desarrolló correctamente, sobra todo lo demás. Es de fe que el ministro de un sacramento debe tener la intención al menos de hacer lo que hace la Iglesia. Concilio de Trento, Denzinger, 854. Y la Iglesia lo que hace es un rito externo sagrado instituido por Cristo. La validez de los sacramentos no dependen de la fe del celebrante o de su estado de gracia, etc. Denzinger, 55, 584, 855, 860. Un horrible pecador, un Judas, un traidor a la fe como es un masón, puede administrar válidamente los sacramentos de la Iglesia. San Agustín decía que a los sacramentos de Dios nada le dañan las malas costumbres, de tal manera que por ellas vinieran a ser nulos o menos santos. Y Santo Tomás igualmente lo afirmaba, precisando que lo anterior vale aunque el celebrante no tenga fe, diciendo en la Suma Teológica, un infiel puede administrar un verdadero sacramento. Es una pena tener que repetir cosas tan evidentes, pero a veces hay que remachar temas de catecismo. Algunos, más ignorantes, han argumentado más o menos así. Un masón está excomulgado,
y un excomulgado no puede dar sacramentos válidos. Luego, un masón no puede dar sacramentos válidos. La respuesta a esta simpleza es evidente. Si se puede confeccionar y administrar sacramentos válidos sin tener fe, con mayor razón se podrá si solamente se está censurado por una pena eclesiástica. Por lo tanto, aunque el que lo haga cometa un horrible sacrilegio al hacerlo, un hereje, un cismático, un excomulgado, un irregular, suspendido o degradado, un satanista, un masón, etc., puede celebrar, y de hecho celebra sacramentos válidamente. También en este caso la enseñanza de Santo Tomás es terminante. Por el hecho de que alguien esté suspendido, excomulgado o degradado por la Iglesia, no pierde el poder de conferir los sacramentos, sino la licencia de usar este poder. Por eso confiere ciertamente el sacramento, pero peca confiriéndolo. Hay que anotarlo bien. Sea quien sea el ordenado y haga lo que haga, jamás puede perder el poder de conferir los sacramentos, ya que el sacramento del orden imprime un carácter indeleble en el alma. Entonces, no es necesario que Monseñor Liénard, al ordenar a Marcel Lefebvre, haya querido realmente darle la gracia y el carácter sacerdotal, pues a lo mejor no creía en ello, es decir, no creía en el sacerdocio católico. No es necesario que tuviera fe, o que estuviera en gracia de Dios, o que no estuviera excomulgado, etc. Todo lo anterior no tiene nada que ver con la validez de un sacramento. Quiero hacer notar que los sacramentos conceden la gracia ex opere operato, o sea, por la misma fuerza que el sacramento tiene. Y si un ministro válido confecciona bien el sacramento, crea o no crea en los efectos sacramentales, crea o no crea en la Iglesia, mientras no ponga una contraintención y realice el rito correctamente, el sacramento se realiza. Para entenderlo mejor, supongamos que traemos a una persona que siempre ha vivido en la más intrincada selva y que nunca ha sabido de la electricidad. Y le decimos que si oprime con un dedo el interruptor que le ponemos delante, a mucha distancia, en ese mismo momento se encenderá una luz muy grande. Y para que pudiera entender lo que es una luz grande, le explicaremos que al pulsar aparecerá muy lejos, algo parecido a un sol pequeñito. El pobre selvático eso no se lo cree ni a tiros, pero para no quedar mal aprieta el interruptor y como el gran foco recién encendido está bastante lejos, él no ha visto el efecto de lo que ha hecho y que no se cree. Pero la verdad ha sido que la enorme bombilla se ha encendido. Lo mismo pasa con los sacramentos, que si el ministro, siempre que sea un ministro válido, crea o no crea, sea apóstata o masón, si cumplen todo con el rito sacramental, el sacramento se realiza. Al igual que si aprietas el interruptor, creas o no creas, que se va a encender una luz, la luz se enciende. Para el bautismo el ministro puede ser un pagano o quien sea, y está claro que ese pagano no cree en absoluto que al echar el agua y decir esas palabras clave, se borre el pecado original, entre otras cosas, porque no tiene ni idea de lo que es eso del pecado original. Pero si el pagano bautiza correctamente, el pecado original se borra inexorablemente. Nuestro Señor sabía de la importancia de los sacramentos para la salvación, por eso los instituyó de tal manera, para que, salvo excepciones muy contadas, no hubiera sacramentos nulos. En consecuencia, la doctrina de la Iglesia dice que es suficiente que el ministro quiera realizar seriamente el rito que la Iglesia considera sagrado, aunque él necesariamente no lo tenga por sagrado, para hacer un sacramento válido. Seguimos adelante.
Para el asunto que nos ocupa, basta que Monseñor Liénard haya realizado el rito de ordenación de Monseñor Lefebvre. Quiso, en el momento que estaba realizando la ceremonia, tener la intención interna de no ordenarle. ¿Lo hizo? La respuesta es obvia, y es que no lo sabemos ni podemos saberlo, ya que nos es imposible dilucidar lo que pudiera pasar por la mente de Monseñor Liénard aquel lejano 1929, cuando se llevó a cabo la ordenación en Lille. La condición requerida, que ha sido establecida o más bien definida por el Concilio de Trento, es que el ministro debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la validez de cualquier sacramento recibido? Veamos, acabamos de recibir un sacramento, nos hemos confesado o hemos comulgado en una santa misa, o nos hemos confirmado, o hemos asistido al sacramento recibido por otros, por ejemplo, un bautismo o una extrema unción. Está claro que la intención interna del obispo o del sacerdote nos es desconocida. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo sé que el ministro que me acaba de administrar un sacramento tiene la intención de conferírmelo válidamente o me está engañando? La Iglesia ya nos dio la respuesta, que nos tranquiliza totalmente y que la hemos explicado ya varias veces. Pero si después de saber la doctrina de la Iglesia en este punto, algunos todavía siguieran yendo contra esa doctrina, que por supuesto sería pecado oponerse a lo que la Iglesia haya dejado atado y bien atado, pero a pesar de todo, claro está, por soberbia de no aceptarlo, alguien siguiera dudando si la intención del ministro ha sido buena o mala, no les queda otra que hacer lo siguiente, y de verdad que les va a resultar bastante duro, y no les va a solucionar nada. ¿Y cuál es esa solución costosa? Pues esa solución es que cada vez que se confiesen, le pregunten directamente al cura: ¿ha tenido usted la intención de confesarme? Y esta pregunta, aparte de que le puede sentar muy mal al sacerdote y le puede soltar una fresca, tampoco soluciona nada, pues le puede engañar y mentirle en la contestación. Es más, cada vez que esa persona que no se fía de lo que enseña la Iglesia asista a misa, debe acercarse a la sacristía y preguntarle muy seriamente al cura si cuando esté celebrando va a tener la intención de consagrar. Y le aseguro que la respuesta puede ser fuerte. Pero si no le pregunta antes de misa, usted no puede acercarse a comulgar, pues comulgar con la duda de si allí está en verdad nuestro Señor sería pecado. Y peor aún, cuando usted reciba la confirmación o la reciba algún familiar o amigo, debe ir al obispo y hacerle la misma pregunta. Y me estoy imaginando la cara que va a poner dicho monseñor. Y cuando usted se vaya a ordenar de sacerdote, le debe preguntar al obispo qué intención va a tener al ordenarle. Y después de haber sido ordenado, le debe preguntar si ha tenido la intención correcta. Y cuando asistas a un bautizo, pues lo mismo. Lo malo es que el bautizo que recibiste hace tanto tiempo, no le pudiste preguntar la intención al ministro, pues eras un bebé. Y esto es gravísimo, pues ¿quién te asegura que la intención de aquel cura era la de bautizarte? Y si no está bautizado, te vas a condenar. Pobre de ti. ¿Qué hacer? Ya sé, me bautizo de nuevo. Sí, pero si en el nuevo bautizo el sacerdote, aunque le preguntes, te miente y su intención es no bautizarte. Y peor aún, cuando estés a la hora de la muerte y te confieses por última vez y recibas la extrema unción, ¿quién te asegura que ese sacerdote que tienes delante y te está preparando a bien morir no ha sido ordenado por una línea episcopal en la que ha habido obispos masones y por lo tanto no es sacerdote,
y todo lo que él está haciendo y tú estás haciendo es papel mojado. Así que aunque le preguntes si tiene la intención recta de confesarte y darte la extrema unción, suponiendo que te dice la verdad, el asunto tampoco se arregla para nada, ya que nunca podremos saber si ese sacerdote ha sido ordenado por un masón, o el obispo que consagró a ese obispo a lo mejor era masón, o el obispo que consagró a ese obispo que después consagró al obispo que a su vez ordenó al sacerdote, que ahora está diciendo misa, puede ser que hubiera sido masón. Y la arrogancia, cuando se junta con la absurdez, lleva inexorablemente a perder el juicio y a la perdición. Quien, a pesar de todo, siguiese pensando de esa manera tan absurda y tan mala, y tenga dudas, por ejemplo, en el caso tratado de Monseñor Lefebvre, sepa que se ha cargado toda la teología sacramental de la Iglesia y que ha roto la sucesión apostólica. Y a esa persona le diría: amigo, no tienes salida, siempre vivirás en la duda y al final acabarás loco, y además te condenarás por no seguir la doctrina de la Iglesia, que en este y en todos los temas lo ha dejado muy claro. ¿Y cuál es la doctrina de la Iglesia? Por enésima vez la volvemos a repetir para que todas las personas de buena voluntad se queden muy tranquilas, y de alguno no quedarse tranquilo será por culpa propia, por orgullo de no creer ni aceptar las prescripciones de la Iglesia. Entonces, vuelvo a repetir el enunciado. ¿Cómo estar seguros acerca de un sacramento recibido? Acabamos de recibir un sacramento. La intención interna del sacerdote nos es desconocida. ¿Cómo podemos estar seguros de la validez del sacramento? ¿Cómo saber, por ejemplo, lo que pensaba Monseñor Liénard en 1929? La Iglesia viene en nuestra ayuda y nos soluciona la dificultad. La Iglesia nos tranquiliza diciéndonos: no hay problema. Cuando el rito ha sido respetado exteriormente con seriedad durante la ceremonia, siempre ha de estimarse que la intención interna del ministro se ha acomodado a lo que en el rito se estaba significando y celebrando. Esto, claro está, mientras no se demuestre lo contrario. Verbi gracia, que el ministro del sacramento alguna vez, ya sea de palabra, por escritos o documentos, manifestara que en tal ocasión no tuvo intención de realizar el sacramento. Y entonces, solamente en un caso así, la Iglesia volvería a repetir la ordenación. En suma, si hay rito externo, está claro que hay voluntad de realizar, de hacer lo que hace la Iglesia, y esto es evidente, ya que los hechos manifiestan normalmente la intención. Como vimos en anteriores capítulos de Esencial Conferencia, cuando se trató la cuestión de las ordenaciones anglicanas, la Iglesia nos aseguró por medio de León XIII, con su Apostolische Cure del 13 de septiembre de 1896, que de la mente o intención, puesto que de suyo es algo interior, no juzga la Iglesia, pero debe juzgar de ella, de la intención, en cuanto a que se manifiesta en lo exterior. Ahora bien, cuando uno pone en serio y rectamente la materia y la forma para realizar y conferir el sacramento, se supone por ello que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. En este principio se basa la doctrina que sostiene ser verdadero un sacramento, aun aquel que se confiere por un hereje o no bautizado, con tal de que se haga con el rito católico. Creo que todo está demasiado diáfano. Lo recuerdo de nuevo. En este principio se basa la doctrina que sostiene ser verdadero un sacramento, aun aquel que se confiere por un hereje o no bautizado. Por eso, a lo largo de la historia, por ejemplo,
En los tiempos del anglicanismo protestante, la Iglesia no se ocupaba en verificar si el obispo que ordenaba o consagraba era católico o anglicano. Lo que la Iglesia verificaba era si el rito que habían utilizado era el rito católico, y esto le sobraba para asegurar la validez del sacramento. Recordemos lo de Cranmer. Todas las ordenaciones y consagraciones de Cranmer fueron tenidas por válidas a pesar de ser quien era. Solamente cuando él cambió el ritual, a partir de ese momento, las ordenaciones comenzaron a ser inválidas, nulas. Y casos como estos ha habido muchos a lo largo de la historia, y la Iglesia nunca ha vuelto a reordenar a nadie. León XIII no hizo otra cosa que retomar la enseñanza de Santo Tomás. En la Suma Teológica leemos: el ministro actúa movido por la persona de la Iglesia entera, de la que es ministro, y las palabras que pronuncia manifiestan la intención de la Iglesia, y esta intención es suficiente para la realización del sacramento, mientras que el ministro o quien lo recibe no manifiesten externamente una intención en contrario. Según lo que acabamos de leer y hemos dicho ya varias veces, es suficiente entonces que sea observado el rito para estar seguro de la validez del sacramento, mientras que el ministro o quien lo recibe no manifiesten una intención en contrario. En consecuencia, ya que Achille Liénard fue ordenado sacerdote y consagrado obispo con el rito católico, y Liénard a su vez ordenó sacerdote y consagró obispo a Marcel Lefebvre con el mismo rito católico, no se puede dudar de la existencia de la intención en Liénard, a menos que éste hubiera manifestado exteriormente lo contrario, admitiendo, por ejemplo, que en su propia ordenación no tuvo la intención de recibir dicho sacramento, y por tanto no era ni sacerdote ni obispo, o que no tuvo la intención de conferir, en este caso a Lefebvre, la dignidad del sacerdocio o del episcopado. Ahora bien, nadie ha presentado nunca una declaración en tal sentido, y por tanto Monseñor Lefebvre, que sabía, creo que lo dijo en alguna conferencia, que Liénard era masón, no hizo nada para ordenarse y consagrarse de nuevo, pues habría sido pecado hacerlo, y además la Iglesia no se lo habría permitido. Jamás la Iglesia hizo nada así, pues habría puesto en duda la sucesión apostólica, destruyéndolo todo, pues a partir de ahí se llegaría a dudar de todo. Verbi Gracia. Desde el siglo XVIII, la Iglesia fue infiltrada por la masonería, el comunismo, etc. Y esos jóvenes, los más preparados, poco a poco comenzaron a escalar los puestos más altos de la jerarquía. Y cuando fueron obispos, hicieron muchas ordenaciones y consagraciones. Se pueden contar por cientos las ordenaciones y consagraciones hechas por estos obispos infiltrados. Entonces, si no seguimos la doctrina de la Iglesia, todo habrá quedado puesto en duda y nadie podría estar seguro nunca de que ha recibido un sacramento válido. Es más, y si el que consagró obispo a San Pío X era masón, que en verdad podría serlo, pues en esa época y mucho antes, como acabamos de decir, había muchos prelados masones infiltrados en la Iglesia. Y el que consagró a León XIII, que por cierto tenía al lado a un gran masón, Rampolla, y por supuesto que no estaría solo, entonces las verdades de fe que nos transmitieron estos papas no valdrían, pues no serían ni sacerdotes ni obispos. Entonces, ¿dónde sostengo la fe en la Iglesia? Entonces, con el sacerdote que asisto a misa, ¿quién me asegura que es sacerdote? Pues remontándonos por la línea episcopal del obispo que lo ordenó, es muy fácil que se llegue hasta un obispo masón. Entonces, vuelvo a repetir,
¿Dónde sostengo la fe en la Iglesia? ¿Dónde sostengo la fe en los sacramentos? En ningún sitio, pues la has destruido y te has destruido a ti mismo por no ser humilde y por no acatar las disposiciones de la Iglesia. Esto es así de sencillo. Hay gente tradicionalista e incluso algún libro escrito por un masón mexicano que lanzan la falsía de que Pío IX estaba inscrito en la masonería. Esto, aparte de falso, es tonto. Pero hagamos un esfuerzo y supongamos que eso hubiera sido verdad. Eso habría significado, haciendo caso a los que dicen que un masón no ordena, etc., que todos los sacramentos que realizó Pío IX, así como su magisterio, dogmas, etc., habría sido falso. ¿Para qué seguir diciendo tonterías? La verdad es que esto es mucho más que decir tonterías. Esto es pecado, locura y destrucción de toda la verdad de la Iglesia. El código iniciado por San Pío X y promulgado por Benedicto XV, en el canon 968, habla del sujeto de la sagrada ordenación, es decir, de aquel que puede ser ordenado. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Quiero decir ahora dos palabras sobre la consagración episcopal per saltum, esto es, la consagración de uno que no es sacerdote y sin ordenarle de sacerdote le consagran obispo directamente, y de esa manera se saltan la ordenación presbiteral. De diácono o de seglar le hacen obispo, saltándose la ordenación sacerdotal. Veamos el estado de la cuestión. Según la opinión común de los teólogos, entre ellos Santo Tomás, el episcopado se considera como un complemento del sacerdocio. Por lo tanto, el episcopado es la cúspide y plenitud del sacerdocio. Y como es complemento, plenitud de algo, eso quiere decir que exige y presupone ese algo. Esto es, que el que va a ser consagrado obispo sea ya sacerdote, pues no se puede complementar el sacerdocio si no se es sacerdote. No se puede complementar algo de lo que no se dispone. Primero hay que tenerlo y después complementarlo. Otros teólogos, muy pocos, dicen que cualquier diácono o seglar puede ser consagrado obispo directamente sin la previa ordenación sacerdotal, pues según ellos, el episcopado incluye el sacerdocio. La Iglesia no ha cerrado totalmente el asunto, pero la sentencia más común y que ha sido practicada por la Iglesia es la que exige la previa ordenación sacerdotal, y a esta sentencia hay que atenerse absolutamente en la práctica. El canon 977 del Código de Derecho Canónico dice: las órdenes han de conferirse según el orden de graduación entre ellas, de tal manera que están en absoluto prohibidas las ordenaciones por salto. Conclusión: de no hacerlo como manda el Código, que prohíbe esas ordenaciones por salto, y de no hacerlo como opinan la inmensa mayoría de los teólogos de la Iglesia, siempre habrá dudas, siempre quedarán dudas sobre la validez de una consagración episcopal por salto. Y si se diera algún caso de estos, deberíamos evitar a ese obispo dudoso hasta que no se hiciese ordenar, primero de sacerdote y después de obispo. Para la licitud son requeridas muchas otras condiciones sin las cuales no está permitido recibir las órdenes y por supuesto otorgarlas. Veamos la diferencia entre lícito y válido. Todos aquellos que han incurrido en sentencia de excomunión reciben válida pero ilícitamente las órdenes. Entre ellos hay que contar a los apóstatas de la fe,
los herejes y los cismáticos. Canon 985. Si un apóstata, si lo quiere, puede recibir válida, aunque ilícitamente, el sacramento del orden, de aquí se sigue que un masón también lo puede. Está claro que no hay que dar cosas santas a los perros y que tanto el ministro como el sujeto del sacramento en esas circunstancias cometerían un horrible y grandísimo sacrilegio, como por ejemplo ordenar o consagrar a algún hereje o cismático. El obispo, entre comillas, católico, que hiciera esas ordenaciones o consagraciones, está claro que se convertía en un hereje y en un obispo tremendamente escandaloso, al que habría que evitar siempre. Pero, a pesar de todo, el sacramento transmitido por ese escandaloso obispo o por un masón grado 87 sería válido si utilizó bien el ritual de la Iglesia. Por lo tanto, es válido pero inmensamente sacrílego y abominable a los ojos de Dios, y tanto el que lo realizó como el que lo recibió quedarían automáticamente fuera de la Iglesia por el gravísimo escándalo sacrílego llevado a cabo y que tanto ofende a Dios. Un obispo hereje apóstata pierde la jurisdicción, no el episcopado. Un excomulgado, por ejemplo, un masón, un hereje, un apóstata, si es sacerdote u obispo, ha perdido toda la autoridad, no tiene ningún poder de jurisdicción, pero conserva el poder de orden, pues el orden imprime carácter para siempre, aunque si ejerce ese poder celebrando misa o administrando sacramentos, lo hará siempre de modo impío, sacrílego. La bula de Pablo IV dice que cualquier persona que es elevada al episcopado, cardenalato o papado, después de haber incurrido en herejía, pierde todo poder de jurisdicción, pero si había sido consagrado obispo válidamente, como este sacramento imprime carácter, hereje o no, cismático o no, siempre seguirá siendo obispo, pero no podrá ejercer ese poder a no ser sacrílegamente. El Código de Derecho Canónico dice que aquellos que han sido ordenados por herejes necesitan ser dispensados para poder cumplir sus funciones, pero que no necesitan una reordenación. Bueno, los ataques a la ordenación de Monseñor Lefebvre dejan muy mal parada a la Iglesia, pues son muchos los prelados masones de altos grados que han efectuado ordenaciones y consagraciones, aparte de Rampolla. Solo en el siglo XIX hay autor que juzga que la mitad de los prelados franceses eran masones, impuestos por el gobierno republicano francés. El que admita alguna duda en este tema ha naufragado en la fe y jamás podrá estar cierto de si ha confesado alguna vez o está bautizado o... Recordemos la lista Pecorelli. Por lo tanto, la duda consentida en el asunto de si un masón puede ordenar te lleva a la destrucción sacramental de la Iglesia, te lleva a la destrucción de la sucesión apostólica, pues sabemos que han sido muchísimos los masones infiltrados que han ordenado y consagrado muchas veces. De admitir un segundo esa duda, todo quedaría en duda y la Iglesia habría muerto. Es muy grave no hacer caso de la Iglesia, desechando su doctrina y yéndose a apacentar de las fábulas y de los embustes. Dejo el tema y seguimos. Un inciso. El sacerdote u obispo que por graves delitos haya sido reducido al estado laical pierde todos los beneficios, derechos y privilegios clericales. Sin embargo, queda obligado al celibato, salvo si cuando fue ordenado lo hizo por miedo grave, y claro está, esto lo demuestra fehacientemente. Canon 213.
De aquí se sigue que la Iglesia verdadera no dispensaba a ningún sacerdote ni obispo para que se pudiera casar. Les quitaba las obligaciones sacerdotales, pero no la obligación del celibato, y por lo tanto les prohibía casarse. De hecho, tener órdenes sagradas es un impedimento dirimente para el matrimonio. La Iglesia moderna, al igual que con el escándalo de los matrimonios nulos, también posee el gravísimo escándalo de los miles y miles de sacerdotes a los que ha dado la dispensa para que se casasen. Dispensa que no tiene ningún valor y es totalmente nula. Es horroroso el asunto. Bueno, dejamos el sacramento del orden sacerdotal y seguimos. Al escuchar la plática de aquel 9º capítulo de Esencial Conferencia, sin lugar a dudas, nos llevamos las manos a la cabeza al comprobar la gran estafa, el gran timo, que fue la Missa Novus Ordo Montiniana. Después de haber oído con atención y seriedad aquella conferencia, observamos que Montini había convertido la nueva misa en un bajo y burdo servicio protestante. El asunto es importantísimo y necesario conocer para nuestra salvación eterna. Y el 10º capítulo nos hizo llegar a la conclusión de que la Iglesia vaticanista, al cambiar de manera arbitraria los ritos de los sacramentos, prácticamente los destruyó a todos. Esa fue la intención de los modernistas, intención que realizaron con gran éxito. Es terrorífico, pero es real. La Iglesia Novus Ordo no tiene sacramentos válidos salvo el bautismo, el matrimonio y en algunos casos la confesión. La escucha atenta de aquella charla nos hizo salir de dudas. Vayamos concluyendo la conclusión. Los católicos tenemos la obligación estricta, bajo pena de condenación, de obedecer a la Iglesia. Y esto implica que la Iglesia no puede engañarse ni engañarnos. Si Dios nos obliga a seguir el magisterio con sumisión y confianza, es porque la Iglesia romana está al abrigo de todo error. León XIII, en su encíclica Satis Cognitum del 29 de junio de 1896, dijo: Jesucristo ha instituido en la Iglesia un magisterio viviente, auténtico y además perpetuo. Y ha querido, y muy severamente ordenado, que las enseñanzas doctrinales de ese magisterio fueran recibidas como las suyas propias. Si la enseñanza de la Iglesia pudiera de alguna manera ser falsa, se seguiría lo que es evidentemente absurdo, que Dios mismo sería el autor del error de los hombres. Por eso, quien afirma que esa gente son papas, al mismo tiempo está afirmando que Dios sería el autor de los errores que esos falsos papas transmiten por doquier a los fieles. Los padres de la Iglesia están concordes en afirmar que la Iglesia no puede errar. San Cipriano: la cátedra de Pedro es esta iglesia principal de donde sale la unidad sacerdotal, cerca de la cual el error no puede tener acceso. San Atanasio: la Iglesia romana conserva siempre la verdadera doctrina sobre Dios. San Epifanio nos dice que Pedro es la piedra inconmovible sobre la que es fundada la Iglesia de Dios y que contra ella las puertas del infierno no prevalecerán. Por estas puertas del infierno deben entenderse las herejías y los autores de las herejías. San Ambrosio: allí donde está Pedro está la Iglesia. Allí donde está la Iglesia no está la muerte, sino la vida eterna.
San Juan Crisóstomo, hablando de la solidez de la piedra que es Pedro, dice: que el mar se agite furioso, poco me importa. Él no puede destruir esta piedra inconmovible. San Jerónimo: la Santa Iglesia Romana, que permanece siempre sin tacha, permanecerá en todos los tiempos por venir, firme e inmutable en medio de los ataques de los herejes, y esto por una protección providencial del Señor y por la asistencia del bienaventurado Pedro. San Cirilo de Alejandría: después de esta promesa, tú es Petrus, la Iglesia Apostólica no contrae ninguna mácula de todas las seducciones de la herejía. San Bernardo: los ataques dirigidos contra la fe deben ser reparados precisamente por aquel cuya fe no puede tener defecto. Es la prerrogativa de esa sede. Hemos visto algo de los padres de la Iglesia. Ahora veamos algo de los papas. San León I Magno dijo: en el curso de tantos siglos ninguna herejía podía manchar a aquellos que estaban sentados en la cátedra de Pedro, pues es el Espíritu Santo quien les enseña. San León IX: la sede del príncipe de los apóstoles, la Iglesia romana, no sea por Pedro mismo, sea por sus sucesores, condenado, refutado y vencido todos los errores de las herejías. ¿No ha confirmado los corazones de los hermanos en la fe de Pedro, que hasta ahora no ha fallado y que hasta el fin no fallará? Pío IX afirmó en el discurso de su elevación al soberano pontificado que un papa no podría jamás desviar de la fe. Lo mismo escribe en 1846 en su encíclica Qui Pluribus, y en otras encíclicas más, que la Iglesia romana ha guardado siempre íntegra e inviolable la fe recibida de Cristo Señor, y la ha enseñado fielmente. León XIII: cuando este Espíritu de verdad venga, os enseñará toda la verdad. Esta verdad la acuerda y la da a la Iglesia, y por su presencia continua vela para que ella jamás sucumba al error. San Pío X: el primero y el más grande criterio de la fe, la regla suprema e inquebrantable de la ortodoxia, es la obediencia al magisterio siempre viviente e infalible de la Iglesia, establecida por Cristo, la columna y el sostén de la verdad. Y León XIII, en Immortale Dei, en 1885, dijo: es necesario tener una adhesión inquebrantable a todo lo que los pontífices romanos han enseñado o enseñarán, y todas las veces que las circunstancias lo exijan, hacer profesión pública. León XIII, en Satis Cognitum: aquel que aún sobre un solo punto rehúsa dar su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, muy realmente abdica toda la fe, porque rehúsa someterse a Dios, en tanto que Él es la soberana verdad y el motivo de la fe. Comprobamos una y otra vez que la Iglesia no se equivoca, que el Santo Padre no puede dar veneno en vez de doctrina sana y santa. Sería Cristo el que nos estaría engañando. Por lo tanto, es la mayor locura y maldad decir que es la Iglesia y se equivoca, y que es el Papa y de continuo da a sus fieles arsénico para ratas. Recordad lo recién dicho: jamás un Papa podrá desviarse de la fe cuando actúa como guía y maestro de todos los cristianos y proclama una doctrina sobre fe y costumbres. La Constitución dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I define: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia,
posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Debo recordar que el Papa habla ex cátedra no sólo cuando proclama un dogma, como pudiera ser el dogma de la Inmaculada o de la Asunción. El Papa también ha hablado muchísimas veces ex cátedra por medio de bulas, constituciones, encíclicas. Seguimos. Está clarísimo. O creemos toda la revelación o no creemos nada. Supongamos que la divina revelación es un puente con muchos arcos. Cada verdad de fe es un arco. Si se quita o se rompe un arco de dicho puente, no podemos continuar por el único camino que lleva al cielo y no se puede ir para atrás para buscar otra carretera, pues no la hay. Quien niegue solamente una verdad de fe, una sola, para él se acabó. El coche no pasa por el puente porque con esa negación le ha roto. El Catecismo Romano, salido del Concilio de Trento, dice: el Espíritu Santo que presida la Iglesia no la gobierna sino por el ministerio de los apóstoles, pues es a ellos que el Espíritu Santo ha sido dado primeramente y ha permanecido siempre desde entonces en la Iglesia por un efecto de la caridad infinita de Dios por ella. De suerte que tanto como es imposible que esta Iglesia, que es gobernada por el Espíritu Santo, pueda errar, ni en la fe ni en la regla de las costumbres, es necesario también que todas las otras sociedades que usurpan el nombre de Iglesia, siendo conducidas por el espíritu del demonio, estén sumergidas en muy perniciosos errores, sea para la doctrina, sea para las costumbres. Según el Catecismo de Trento, la verdadera Iglesia está gobernada por el Espíritu Santo, mientras que las sectas son inspiradas por el demonio. ¿Qué frutos da la Iglesia conciliar? Herejía tras herejía y pecado tras pecado. ¿Puede ser esa falsa Iglesia la Iglesia de Cristo con tan mezquinos frutos? Atroz decir que sí. La Iglesia es la verdad, porque es divina y porque anuncia al mundo la verdad de su cabeza y fundador, Jesucristo, que dijo de sí mismo: ego sum via veritas et vita. De ahí se deduce que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida que nuestro Señor Jesucristo. La verdad de la Iglesia es la verdad de Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. San Roberto Bellarmino precisa una consecuencia muy importante del pecado de herejía. Los herejes, antes aún de ser excomulgados, están fuera de la Iglesia y privados de toda jurisdicción, pues se han condenado por su propia sentencia, como lo enseña el apóstol, Tito 3:10, y son amputados del cuerpo de la Iglesia sin excomunión. Y el Catecismo de Trento enseña la misma cosa. Los herejes y los cismáticos están excluidos de la Iglesia porque se han separado de ella, de suerte que no le pertenecen más que un desertor pertenece al ejército que ha abandonado. León XIII, en su encíclica Satis Cognitum del 21 de junio de 1896, dijo: sería absurdo decir que aquel que está fuera de la Iglesia pueda presidirla. Y Pío XII, en Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943, decía: solo son realmente a contar como miembros de la Iglesia aquellos que han recibido el bautismo de regeneración y profesan la verdadera fe. Estos papas modernistas no profesan la verdadera fe. Ellos proclaman 1000 herejías, luego están fuera de la Iglesia y no pueden ser, por lo tanto, su cabeza. San Jerónimo decía que se puede entender por abominación de la desolación el dogma perverso,
cuando lo hayamos visto establecido en el lugar santo, es decir, en la Iglesia, y presentarse como Dios, deberemos huir de la villa hacia las montañas. O sea, retirarnos de esa pseudo-iglesia herética. ¿Y cómo el dogma podría ser pervertido en tan gran escala hasta el punto de contaminar a casi toda la Iglesia? Eso solo podría hacerse posible si un hereje es elegido falso papa. Según Pablo IV, la instalación de un no católico sobre la cátedra de Pedro constituye la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel y por nuestro Señor. Un hombre que profesa errores en la fe es con toda seguridad un impostor. Si un tal falso profeta tiene éxito en hacerse elegir inválidamente por un cónclave, deviene un ídolo abominable. Si luego se hace adorar por los ingenuos, ya tenemos realizada la abominación de la desolación en el lugar santo. Como un papa verdadero sucesor de Pedro, asegurada la asistencia del Espíritu Santo, puede presidir y llevar a cabo la destrucción de la Iglesia? Esto es imposible sucediera nunca, pues Cristo nos estaría engañando. Luego, si en verdad está sucediendo, lo que está sucediendo es que esos tales no son papas, sino intrusos. San Roberto Belarmino dice: el romano pontífice, si cayere en herejía notoria y públicamente divulgada por el mismo hecho y aun antes de cualquier sentencia declaratoria de la Iglesia, queda privado de su potestad de jurisdicción. Más claro el agua. Estos papas han caído en cientos de herejías notorias, no solo en sus escritos, ni solo en sus discursos, sino también en sus acciones perversas e idolátricas. Luego, no hace falta que la Iglesia declare que han perdido la jurisdicción y han dejado de ser papas. No, esto no hace falta. Cualquier fiel, al comprobar esas herejías notorias y públicas, lo debe tener por antipapa y desposeído de toda jurisdicción. Paulo IV, 1555-59, en la bula Cum ex apostolatus officio, promulgada en 1559, dice: al punto que el romano pontífice, que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro Señor, y que ha recibido plena potestad sobre pueblos y reinos, si fuese sorprendido en la desviación de la fe, podría ser acusado, para que los falsos profetas y otros personajes que detentan las jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arranquen consigo a la perdición eterna a pueblos innumerables sometidos a su cuidado, y para que no acontezca algún día que nosotros veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, los prelados y papas que resulten haberse desviado de la fe católica antes de su promoción están absolutamente privados de toda autoridad y oficio, y su promoción es inválida y no puede ser revalidada. Debe en este caso permitirse a los súbditos desistirse de la obediencia y fidelidad impunemente. Los que no desistan de la lealtad y obediencia a estos herejes, de este modo promovidos e instalados, actúan, por decir así, como desgarradores de la túnica del Señor. Estamos viendo cómo Paulo IV prevé una situación como la que ahora estamos viviendo. Situación que comprende también a todas las sedes episcopales a causa de estar acordes con el pseudo papa hereje. ¿Qué es lo que tienen que hacer los fieles católicos en tanto perduran estas circunstancias? Paulo IV responde: los súbditos, que son los católicos fieles que resisten a la herejía, no obstante,
Permanecen unidos por la lealtad y obediencia a futuros obispos, arzobispos, patriarcas y primados, y al futuro romano pontífice que atienda a su ministerio de una manera canónicamente correcta. Y Pablo IV sigue diciendo que los clérigos o príncipes seculares herejes son depuestos de sus oficios. Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía o incurrido en cisma, la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto. Esas personas así promovidas o elevadas serán por el hecho mismo, sin que sea necesaria ninguna otra declaración ulterior, privadas de toda dignidad, posición, honor, título, autoridad, función y poder a la vez. Paulo IV había dicho también que con esta nuestra Constitución válida a perpetuidad, contra tan gran crimen que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, en la plenitud de nuestra potestad apostólica sancionamos, establecemos, decretamos y definimos. Vemos claramente que Paulo IV ha pronunciado un juicio ex cátedra, infalible, y continúa diciendo que es lícito sustraerse a la obediencia de semejantes pastores y que debemos evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas, y que para quitarlo de su cargo mal adquirido es lícito requerir el auxilio del brazo secular. Esto está demasiado transparente y el citado pontífice nos dice infaliblemente que debemos evitar a esos papas, cardenales, obispos, etc., como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Pablo IV no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir 400 años más tarde, de cuando escribió dicha bula, y se quedó muy corto al decir eso de que debemos evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas, pues la verdad es que no debemos evitarlos como si fuesen, ya que la verdad es que son hechiceros, pues no han dejado de hacer ceremonias idolátricas con brujos y brujas de todo tipo. Son paganos, pues no creen en Jesucristo ni en su iglesia, y son grandes heresiarcas. Por lo tanto, debemos evitarlos, no como si fuesen, sino porque son eso y mucho más. Roncalli, Montini y Bottila hicieron el juramento antimodernista al que no hicieron ni caso, como bien hemos comprobado, siendo por lo tanto grandes perjuros. En aquella ocasión, entre otras muchas cosas, juraron lo siguiente: la fe no es un sentimiento religioso ciego que surge de las profundidades tenebrosas de la subconsciencia, moralmente informada bajo la presión del corazón y la impulsión de la voluntad. Ahora veremos cómo Juan Pablo II a su amigo André Froissart le decía lo contrario de lo que había jurado. No he considerado jamás a mi fe como tradicional. Considerando con toda objetividad mi propia fe, siempre he constatado que ella no tenía nada que ver con cualquier conformismo, que ella había nacido en las profundidades de mi propio yo, que ella era también el fruto de los esfuerzos de mi espíritu, que buscaba una respuesta a los misterios del hombre y del mundo. La fe no constriñe la inteligencia, no la sujeta a un sistema de verdades todas hechas. Increíble. Hemos mostrado con evidencia que todos estos personajes antes de ser papas, y por supuesto después mucho más,
Ya eran herejes de categoría y además perjuros. Poco a poco nos acercamos al final. A lo largo de las 10 conferencias hemos tenido que decir muchas cosas que pudieran ser susceptibles de ofender a alguien, aunque he intentado evitarlo lo más posible. Pero la verdad es que las cosas más importantes, lo que la gente más necesita oír, es lo que más ofende. Oigamos lo siguiente y veremos cómo actuaban ciertas personas a las que, por ser quienes son, debemos imitar. San Francisco de Sales escribía: los enemigos de Dios y de la Iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza posible. La caridad obliga a gritar al lobo cuando un lobo se ha metido en medio del rebaño y aún en cualquier lugar que se lo encuentre. Lo mismo afirmaba San Antonio María Claret. San Pedro Damián llamaba al pseudopapa Clemente III perturbador de la Santa Iglesia, destructor de la disciplina apostólica, enemigo de la salud de la humanidad, raíz del pecado, heraldo del diablo, apóstol del anticristo, flecha ya demasiado a menudo extraída de la aljaba de Satán, látigo de azul, hijo de Belial, hijo de perdición, nuevo heresiarca. Y el Concilio de Constanza, en su 37 sesión del 26 de julio de 1417, califica al falso Papa Benedicto XIII de perjuro, escandaloso, cismático y hereje, prevaricador, notoriamente y evidentemente incorregible, rechazado de Dios, arrancado de la Iglesia como miembro podrido. Y Santo Tomás lanza contra el hereje Guillermo del Santo Amor y sus discípulos violentos apóstrofes, enemigos de Dios, ministros del diablo, miembros del anticristo, ignorantes, perversos, reprobados. Y San Bernardo llama a Arnauz de Brescia seductor, vaso de injurias, escorpión, lobo cruel. Y muchos, entre comillas, tradicionalistas, frente a los más terribles heresiarcas de todos los tiempos, como han sido estos últimos falsos pontífices, se atreven con suma desvergüenza a llamarles santos padres y asegurarles su devoción filial. Es terrible esto. Cuando han muerto algunos de estos falsos papas, todo el mundo les ha alabado hasta alturas inconcebibles e incluso los han, entre comillas, beatificado y canonizado. ¿Cómo no? Cuando murió el excelente Papa Pío IX, en 1878, fue sepultado en el Vaticano. Él había pedido que le enterraran en la iglesia de San Lorenzo extramuros. De acuerdo a su petición, pasados 3 años, cuando sus preciosos restos eran trasladados a dicha iglesia, un populacho instigado por los anticlericales de siempre, con violencia trataron de apoderarse de los restos de Pío IX para arrojarlos al Tíber. La autoridad civil tuvo que luchar fuertemente para impedir el atropello y después de una verdadera batalla campal, los restos mortales de Pío IX llegaron sanos y salvos a su destino. ¿Por qué los liberales quisieron cometer tal tropelía? La respuesta es obvia. Pío IX fue un magistral papa y cumpliendo con la obligación de tan alto cargo había tenido que hablar siempre muy claro contra los errores liberales nacidos de la masonería. Y por eso no se lo perdonaron y querían arrojar sus preciosos restos mortales al río. En cambio, la diferencia es abismal
de cómo a la muerte de los antipapas del Vaticano II les trató la masonería, como hemos comprobado en las charlas. ¿Y por qué? Porque esos anticristos que ocupaban el Vaticano eran totalmente de ellos. Estos falsos papas conocían la verdadera doctrina y enseñaban lo contrario. Tito 3:10 nos dice: evita al hombre hereje. En 2 de Juan 1:10, el gran apóstol evangelista nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina de Jesucristo, no lo recibáis en casa, ni le saludéis, porque quien le saluda participa en sus malas obras. Y si en vez de saludarle encima le llamamos Santo Padre y le besamos los pies, ¿qué? Pues que es pecado contra el Espíritu Santo negar la luz, y ese pecado no se perdona. ¿Por qué de una vez no obedecemos a la divina revelación? ¿Por qué? Bastaría simplemente con lo que el Espíritu Santo dijo por boca de San Pablo en Gálatas 1:8-9. Aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, os predicase un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Os lo he dicho antes, y ahora de nuevo os lo digo. Si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Dios ha hablado claro: quien predique otra doctrina, sea anatema. Y quien recibe esa doctrina con gusto y no se rebela contra esa perversidad, ¿qué es? Si el que la predica es anatema, el que la recibe también lo es. Atención máxima: ser maldito no es ninguna broma. Maldito. Toda esa jerarquía vaticanista es maldita a los ojos de Dios. Y tú te atreves con descaro delante del mismo Jesucristo a tenerlos como vicarios suyos, e incluso llamar a esos maldecidos por Dios Santo Padre o vicario de Cristo. Todo esto es abominable. Dios sea bendito y nos libre de caer en tan horrorosa desgracia. Ser anatemas, ser malditos para Cristo por no haberle creído a Él y por haber creído al anticristo. Los sofistas, al igual que los vaticanistas, dicen que no hay verdad y que el hombre es la medida de todas las cosas y que todo el mundo tiene derecho a propagar la herejía o a decir blasfemias contra la verdadera religión. Esto es una atrocidad. Solo hay derecho a decir la verdad. Y siempre están a vueltas con la dignidad de la persona humana, pero según la doctrina católica, la dignidad del hombre le viene de su perfección, es decir, del conocimiento de la verdad y de la adquisición del bien. El hombre es digno de respeto en la medida que tiene la intención de obedecer a Dios y no a sus propios errores. Eva fue la primera pecadora. Su pecado y el pecado de Adán provocaron la caída de la dignidad humana, y desde entonces sufrimos por esa caída. El ser hijos redimidos, adoptivos de Dios, es el único aspecto que le da al hombre su dignidad. El único. Ser hijos redimidos, adoptivos de Dios. Valdría una herejía, pero hay que decir 2000 y todavía no se convencen los que siguen diciendo que la Iglesia del Vaticano II es la Iglesia. Una vida de hombre no bastaría para recopilar las innumerables blasfemias y herejías proferidas por la secta conciliar, ya sea por el pseudo cura de campaña, por el sedicente obispo del lugar o por el heresiarca supremo de Roma. Qué ciegos están los que quieren seguir siendo católicos, creyendo que la secta conciliar es todavía la Iglesia católica. Hoy ya es imposible conciliar la Iglesia católica con la Iglesia vaticanista. Aún diría más, incluso es una blasfemia. Quien dice que la Iglesia vaticanista es la Iglesia católica, está diciendo al mismo tiempo que la Iglesia ha sido engañada durante casi 2000 años.
Han hecho tabla rasa de todo el pasado santo y glorioso de la Iglesia, han renegado de todas las tradiciones, se burlan de ellas, enseñan la filosofía modernista, la tradición es algo vivo y en evolución. Han destruido más libros tradicionales de sus bibliotecas que los hugonotes y las revoluciones. Son idólatras. No creen en Cristo, no creen en el único Dios uno y trino. El templo masónico se ha alzado sobre las ruinas de lo que fue la Iglesia católica. Decía el cardenal Pie que cuando Dios nos reina con las bendiciones de su presencia, Él reinará por las desgracias que traerá su ausencia. Esto lo estamos comprobando in situ. Pero la verdad es que muchos no quieren saber la verdad, y cuando se la explicas, no te quieren escuchar y te dicen, es que yo creo que la Iglesia, es que a mí me parece que el Papa, es que, por favor, deja tu soberbia, reza, estudia, sé humilde, escucha estas charlas o cosas parecidas y cree en la verdad. Más te vale. Es increíble, nadie lo podía ni siquiera sospechar que el papado, que era el que impedía venir al anticristo, se convierte él mismo en el anticristo. Locura de las locuras. Nosotros lo podemos saber porque lo estamos viviendo. Aquello que muchas profecías de la Sagrada Escritura predecían, algunas de las cuales datan de miles de años, se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos. Y estamos comprobando que aquello que Cristo dijo, que de no acortarse esos tiempos hasta los elegidos se extraviarían, lo estamos pasando en nuestras carnes. Esos tiempos que decía Jesucristo son los nuestros, son nuestros tiempos. Es casi imposible resistir al omnímodo poder que en nuestros días tiene el mal. Para aguantar el impresionante tirón y no caer, nos queda como único recurso amar con toda nuestra alma a Dios y pedirle día y noche que no nos abandone. Amar a nuestra Madre la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Acudir continuamente al auxilio maternal de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, poderosísima protectora contra los errores y herejías. Pedir la valiosísima intercesión de los santos y la eficaz protección de los ángeles, y en especial de nuestro bendito ángel de la guarda. A todo lo demás hay que juntar que debemos intentar ser extraordinariamente humildes y no apartarnos ni siquiera un milímetro de la tradición de la Iglesia. Así, de esta manera, el execrable y monstruoso mal que invade todo pasará a nuestro lado, pero no nos podrá hacer ningún daño. Ánimo, cada vez queda menos. Consejo de oro. Los que ya tenemos claro el asunto tratado en Esencial Conferencia, a no ser para buscar información para llevar la luz a otros, debemos olvidarnos un poco, mejor dicho, un mucho, de lo que hace el hereje de Roma y la Iglesia engendrada por la herejía conciliar, de la misma manera que estamos olvidados y no nos interesa nada lo que hacen los anglicanos o luteranos. No perdamos el tiempo investigando lo que hace o dice el anticristo, y de querer saber algo que sea solo muy por encima, o sea, la letra grande. Es un consejo de oro. Y el tiempo perdido inútilmente buscando saber con todo lujo de detalles lo último que ha dicho y hecho el anticristo afincado en Roma, lo podemos, mejor dicho, lo debemos dedicar a rezar, a leer cosas santas y a formarnos cuanto más mejor en la doctrina católica. Y otro consejo de oro es que tenemos que ser apóstoles. Seamos valientes diciendo la verdad cuando nos corresponda y sobre todo haciendo partícipes a cuantas más personas mejor de buen material, como por ejemplo
estos audios de Esencial Conferencia, que estoy seguro, como ya está ocurriendo, que a esas personas de buena voluntad que están totalmente engañadas les dará luz suficiente para saber la verdadera verdad y obrar en consecuencia. Repito, Dios nos manda a ser apóstoles y hay almas que están esperando sin saberlo que nosotros les ayudemos. No tengamos miedo. Donoso Cortés dijo esta tremenda frase lapidaria: llegará un momento en que la mentira dirá a la verdad: tú eres la mentira, yo soy la verdad. Hoy estamos plenamente inmersos en ese tiempo diabólico y pervertido en que se ha hecho palpable realidad lo dicho por Donoso Cortés. Sinceramente creo que no es nada dificultoso saber la verdad. Teniendo el catecismo en la mano y creyendo lo que él nos enseña y propone, de que la doctrina católica no puede jamás cambiar ni una iota, y observando que la nueva Iglesia lo ha cambiado todo, ¿a qué se debe que prácticamente nadie quiera ver la verdad? Pues principalmente se debe a que son muy pocos los que aman esa verdad que es Cristo, y cada uno se ama mucho a sí mismo. Y también se debe a que son ya casi 60 años de doctrinas modernistas perversas, y esto ha estragado la razón a todos aquellos que, siendo muy listos o menos listos, obispos y sacerdotes, etc., por no haber tenido amor a la verdad, se han dejado extraviar por los caminos del error. Y a día de hoy, viendo lo que Francisco hace y dice, que en verdad es tan alucinante y macabro, que se sale de todos los parámetros, continúan diciendo y defendiendo que esa es la Iglesia verdadera y que Francisco es el Santo Padre. Un Santo Padre que adora los ídolos más burdos, asquerosos e impuros, y los idolatra y admira. ¿De verdad tú sigues creyendo que es el Santo Padre? Si te atreves a decir que sí, sabiendo todas las abominaciones que han ocurrido y siguen ocurriendo cada día, cada hora, cada minuto en la falsa Iglesia, protagonizadas por Francisco y sus secuaces, es que tu perversidad no tiene límites. Bueno, una blasfemia más que añadir a las que cada día lanza la nueva Iglesia. Lo triste del caso es que esta blasfemia la dicen aquellos que se tienen por tradicionalistas, pero que en verdad son modernistas, moderados, pero modernistas. Dios mío, qué triste y angustioso es todo esto. Agradezco infinito a tantísimas personas que de viva voz o por mensajes o por teléfono o por escritos me han hecho llegar sus felicitaciones y parabienes por Esencial Conferencia. En nombre de Cristo les digo que no sabe nadie lo mucho que todo eso conforta y anima a seguir en la tremenda lucha contra el mal y la mentira, combate que día a día se va poniendo más cuesta arriba. Y al mismo tiempo me llena de gozo el ver que aún quedan muchas personas que aman la verdad, muchas de las cuales, debido a esta serie de charlas, han vislumbrado esa verdad que buscaban, pero que desconocían. Infinitas gracias de nuevo a todos. Bien, estamos en las últimas palabras que en esta serie de charlas van a ser pronunciadas y que van a ser el remate de la Esencial Conferencia. Y quiero adelantar que en los próximos días pondré un audio muy entrañable, repleto de emoción. Les aseguro que después de haber escuchado ponderadamente esta serie de pláticas, se darán perfecta cuenta que lo que se va a contar en el próximo audio es tremenda y absoluta realidad. Muchos ya lo han escuchado, pero les ruego lo escuchen de nuevo, porque cuando salga al aire será el momento justo y preciso para oírlo y meditarlo, y ese momento preciso
es después de haber escuchado toda esta serie de disertaciones. A ese capítulo 12 próximo le voy a llamar anexo a la conclusión de esencial conferencia. Debemos pedir luz al Espíritu Santo, debemos tener ojos de águila para vislumbrar a Cristo y juntarnos a Él. Debemos pedir humildad y luz para aceptar toda la doctrina católica y debemos pedir a la Santísima Virgen María, que es la destructora de todas las herejías, que nos sostenga con su poderosa mano y nos haga amar con todo el corazón la verdad, la única verdad que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que jamás ensuciemos nuestra mente ni nuestro corazón con el menor atisbo de error y de herejía. Dios quiera que al final, no muy lejano, cuando todo sea aún más una espeluznante ruina plagada de humeantes escombros y no quede prácticamente nadie con fe, podamos decir, emulando aquella hazaña única y gloriosa: sin novedad en el alcázar de mi alma, sin novedad en el alcázar de mi fe, mi Dios y Señor Jesús.